Dice el doctor Rosso, Pedrito Rosso, dice, no, esta vez muchachos no les traje las vituallas y la Pero los oyentes van a pensar que nosotros comemos el lunes nada más cuando viene el doctor Rosso. Nos gusta que nos hagan regalitos. No, los miércoles ahora va a empezar a traer el doctor Dando. Déjenlo en paz, doctor. Y el viernes, el doctor Llosa. Llosa. Ahí está. Los médicos tienen que alimentar a sus y después está el impacientes. Lisanti, que nos trajo. Claro, cada tanto. Bueno, Pedrito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, viene del este. ¿Cómo viene del este? Vino manejando solito, ya lo Esta dejan. introducción culinaria me siento muy bien. Digamos que gastronómica, que suena más. Gastronómica, sí, bueno. Lo de culinario. Sí. Bueno, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien. Al respecto de lo que dices del dentista, Sí. bueno, me alegro que haya sido solo el dentista, ¿no? Sí. Aunque a veces los Es más, tengo que volver, así que ¿Son imagínate. médicos los dentistas? Sí. Sí. Yo dije que Bueno, sí, no. que eran médicos. ¿Sí o no? Sí. Médicos no son, No. tienen una carrera universitaria, pero Es siguiendo una igual, línea. los médicos no Equivalente. son doctores. No. Son No, médicos. médico. El Si título, no hay que ser el un título doctorado. habilitante, ¿no es cierto?, es médico. Los Después abogados se tampoco hace- son doctores, Claro. son abogados, licenciados en... Se hace un trabajo final, ¿no es cierto?, una tesis o... Sí, como Ahora todo. tienen otros nombres, tienen ahora tesina, tesis, Claro. ¿no es cierto? Sí. Y eso acredita Tetera, como... sí. así acredita como con el doctorado, ¿no es cierto? La tesis sobre doctorado. Se trajo machete, Pedrito. No, esto lo Ah. estaba leyendo. Nosotros tenemos un doctor acá en la radio que es justamente el director de la emisora, Ernesto Ese Espeche, es doctor. que es en doctor. comunicación social. Claro. Yo un día tenía un dolor de... Sí. me dolía un poco la pierna, había tenido una contractura y le pregunté qué me pasaba. Me Había dijo- leído el diario 1. Sí, me empezó a hablar de la aguja hipodérmica de los medios de comunicación, etcétera. Bueno, Sí, hablando del término doctor, yo les conté hace mucho, allá lejos de hace tiempo, pero usted sabe que nuestra memoria... una anécdota sobre el título de doctor, ¿no es A cierto? ver. En Junín, cuando estaba haciendo el trabajo que fue el fundamento de la base del libro que Para que publicamos, nos conociéramos. digamos. claro, Sí. resulta que había como jefa de un departamento de veterinaria una doctora, ¿no es cierto?, que no tenía ese título, sino tenía otro título, pero que la habilitaba, ingeniera. Entonces un día me hace esta pregunta, dice, usted que anda educando a la gente, le voy a ver si realmente sabe algo sobre esto. ¿Usted me puede decir cuál es la profesión que otorga 2 títulos? Bueno, empecé a decirle algunas, pero me resultaba imposible. Dice, está equivocado totalmente, como veo que usted no lo puede decir, se lo voy a decir yo. El título de médico. ¿Cómo le digo? ¿El título de médico Es solamente un título. es uno solo? No, dice. Le da el título de medicina, de médico, Sí. y un título de nobleza. Ahí está. Para después usted, el que lo autoriza a hablar de lo que se le ocurra, porque todo se lo sabe. Claro, porque es el doctor de no sé cuánto. Exactamente. Cuento brevemente una anécdota de la cual me hago cargo. Estábamos de vacaciones hace una punta y media de años en San Clemente del Tuyú con los 2 chicos, y chicos en ese entonces, y mi señora esposa tuvo una descompostura muy impresionante. Ella creyó que era un infarto, una cosa así, y me dice, salí corriendo, andé a buscar un médico corriendo. Habíamos alquilado un departamentucho muy frágil desde todo punto de vista. Y yo salí corriendo y la primera cruz que veo, toco el timbre y era una veterinaria. ¿Y la atendió? No, porque me dieron en la vereda de enfrente había un médico que era todo esto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Quedó ahí. Pero vos fíjate que al título de veterinario es médico veterinario. Médico veterinario, Sí, exactamente. Bueno, exactamente, es decir, que no estaba me preguntó, era una veterinaria, y me preguntó qué animal es. Y ahí me di cuenta que no le podía decir mi esposa. En fin, todo suyo. Celia. Todo suyo. Previamente, todavía no había nada sobre género en esa época, ¿no es cierto? Había. Sí, ya Pero, había, sí, bueno. yo cargo con ese estigma Bueno, desde siempre. Exactamente. Bueno, como siempre las preguntas que me hacen cuando se enteraron de que íbamos a hablar de física, me dicen, ¿y por qué tienen que hablar de física? Pero de cuántica. Pero es que No cualquiera, bueno, claro. no, pero realmente dice, ¿cómo? Dice,
hay que relacionar, porque siempre nosotros vamos a relacionar la física cuántica o la física clásica con la medicina, porque si no, no va a tener razón de ser esto. Entonces, el problema, ¿saben de qué consiste? En que la física es el modelo de casi todas las ciencias, y eso nadie se puede pensar, jamás se había puesto a pensar. Inclusive, cuando me decido a abandonar el modelo médico hegemónico para adentrarme en el modelo cuántico, que realmente equivale a decir a darle participación a la comunidad, a preocuparse por aquellos que no tienen acceso a ciertos y determinados niveles, me pongo a pensar en por qué hasta ese momento el modelo especial había sido la física clásica, la física newtoniana. Y es por eso, porque de una manera o de otra, si nosotros nos ponemos a analizar el sistema de atención de salud, que en este momento está en crisis, que está con tanto dolor de cabeza, que por un lado tenemos un gremio que se opone a que las autoridades hablan de una determinada manera, y por otro lado tenemos autoridades que se enojan por lo que los otros piden, en lugar de llegar a ver si hay un mutuo entendimiento, ¿no es cierto? De ahí es porque hay un modelo físico de por medio, ¿no es cierto? Y toda la organización del sistema de salud, ya lo hemos dicho, obedece a los principios de la física clásica, de la física newtoniana, que es la física que nosotros hemos aprendido en el secundario, que todos los que hemos podido lograr pasar el secundario también tuvimos que aprender un poco para hacer la medicina, pero ya hablando de medicina, de física en la medicina, y en este momento la física está con los medios de alta tecnología, se ha metido cada vez en la medicina. Aún así, en ese entonces no nos decían cómo la física servía de modelo, es decir, de guía para estructurar, ¿no es cierto?, nuestras propias estructuras sociales, para ser redundante. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social o cualquier otro ministerio que se nos ocurra está organizado en base a los principios, ¿no es cierto?, de estructura y de la física clásica. Cuénteme un ejemplo para que yo pueda entender. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, muy clásico para que lo entiendas. La física clásica dice que el mundo está dividido en piezas. Cada una de estas piezas se ensamblan siempre con un contacto superficial y dan como un mecanismo de relojería que hace que el mundo funcione. De esa misma manera está descrito el sistema planetario por Newton, que es un conjunto así. Eso tiene como consecuencia hacer que el hombre sea dividido en compartimentos. Es decir, que se puede estudiar la mano, el brazo, el estómago, el corazón, de manera aislada de la totalidad. Hiperespecializado. Claro. Entonces, la especialización y la super o hiper especialización es un resultado de la física clásica. Como y modelo. los ministerios también. Y los ministerios también, porque el ministerio está dividido. De Salud, claro, Ministerio de Transporte. Claro, exactamente. Y cada uno se atiende. Pero dentro del Ministerio de Salud está el subsecretario, está la parte de atención primaria, etcétera, etcétera. Hospitales, ¿no? centro de exacto, salud. centro de... Cuando se habla de la medicina china y se plantea que es como un paradigma totalmente distinto y que es holístico y que toma parte del todo en vez de las partes, ¿eso es real? ¿Es un mito? ¿Los chinos son raros? Bueno, ¿realmente han enfocado la medicina desde un paradigma tan distinto al occidental? Podríamos tomar eso como un ejemplo más del que pides. La persona que está influenciada y que es practicante del modelo newtoniano va a decir que eso es un mito, como lo dijo él. No, lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando. Como lo dice él, y para muchos es un mito. Sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, la medicina china en este momento está siendo tratada y considerada como una ciencia más porque obedece a los principios de la física cuántica. Y si nosotros decimos física cuántica es para darle el viso de ciencia. Porque uno de los problemas más serios que tenemos con la física clásica es que dice que es científica. Entonces, como consecuencia, otra consecuencia, el valor absoluto.
es pensar en la opinión absoluta y subjetiva. Un médico tiene el conocimiento absoluto, tiene el poder absoluto de curar a su paciente. Perdón, no lo diga así tan como aseveración. Pero es que es así. Clásicamente se considera... Claro, bueno, clásicamente, pero no es es así. así. Pero tiene sería entre comillas. No bueno, lo podemos demostrar. Claro. Es difícil hablar entre comillas. Claro, exactamente. Pero en realidad es así. Y si no, por ejemplo, el acto médico mismo, ¿no? Pero siguiendo con la medicina china, que es la física cuántica está fundamentada en principios de la medicina china. Uh-huh. Y no solo en la medicina china. No es al revés. No, al revés. En el Zen, en el Tao, en el budismo, uh-huh. Todo eso son viejas religiones, uh-huh. ¿No es cierto?, que han predominado en la civilización oriental. Y que esas religiones, ¿no es cierto?, el fundamento, también las religiones se fundamentan, están estructuradas y organizadas de una manera determinada. Ellas tienen fundamento en la física cuántica, pero antes de que la física cuántica existiera, ya estos conocimientos ancestrales, pareciera que de manera natural, ¿no es cierto?, se inclinaban por eso, porque eso es lo que se llaman patrones causales de conductas determinadas. ¿No es cierto? Chomsky, esto seguramente le va a gustar a mi amigo, Chomsky decía que todas las lenguas del mundo tienen estructuras que son muy similares, ¿no es cierto? Y que al final, si uno se pone a analizar, vamos a llegar a una estructura base, ¿no es cierto?, que es la que explicaría más o menos todas. Sujeto, verbo, predicado. Exactamente. Alguna cosa así. Bueno, todas estas religiones tienen en común estas cosas básicas que son las que nosotros vamos a describir cuando hablemos de física cuántica. Vamos a tratar de describir y de hacernos entender con eso, en base a los principios y en base a todas las cosas que sustentan. Pero nos va a ser muy necesario siempre hacer referencia a la otra física, a la física de Newton, ¿no? Cuando uno tiene que organizar el hogar, también está practicando los principios de física cuántica. Exactamente. Inclusive, yo te digo una cosa, hay, por ejemplo, corrientes filosóficas, pero sobre todo psicológicas, que están basadas en ciertos fundamentos de la cuántica y que aún sin saber aquellos que los profesan, los malversan, los malinterpretan y los mal ejercen, ¿no es cierto? Por eso es que hay algunas corrientes psicológicas que nunca te van a dar resultados, ¿no es cierto? Que son las tradicionales. Y son las tradicionales, lamentablemente. Y esto no es para hablar en un sentido peyorativo en ellos, sino simplemente porque ellos están encerrados en esto que nosotros hemos dicho, el pecado de lo absoluto, cuando nuestra naturaleza es ser subjetivo. Con lo bueno que sería tener la apertura suficiente para creer en todo. Claro. Pedro, perdóname, ¿no hay peligro de caer en lo mismo, es decir, en el pecado de lo absoluto, decir que solamente la física cuántica es la que explica el mundo? No, porque una de las advertencias más grandes que uno tiene que hacer es que la física cuántica es un enfoque más. Y en este momento, ¿no es cierto?, no hay nadie que se base pura y exclusivamente en la física cuántica para dar sus explicaciones. Hay unas reglas que hacen que ciertos fenómenos, ciertos hechos, ciertos sucesos deban seguir siendo explicados por la física clásica. Uh-huh. Y en este sentido, fíjate una cosa, una de las cualidades de la física clásica es el ser determinista, es decir, que todo ya está hecho. Causa y efecto, además. Claro, exacto, y una causalidad todo lineal. Está hecho. Claro. En cambio, por ejemplo, habla en contraposición a eso, habla de la probabilidad, ¿no es cierto? De la probabilidad de que nosotros suceda, y no nos considera nunca terminados. Claro. Es decir, más bien somos, como dicen, estructuras fluyentes, somos como un río. La metáfora más grande que tiene y más importante de la física cuántica es la de ser un río. Entonces, que nuestros oyentes no piensen que la forma en que son en este momento es la definitiva. Y si son más proclives a pensar de esta manera,
Yo los invito a que hagan una reflexión y vean que también la otra realidad puede ser posible. Pero para ser posible necesariamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo voluntario. Ampliar el horizonte de comprensión. Claro. Es decir eso, ampliar el horizonte de percepción y de comprensión, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente esto se hace en base a un acto de voluntad y de atención. Se necesita. En cambio, la otra manera de sentirnos como somos no necesita nada más que dejarnos llevar, porque nosotros vamos a demostrar cómo a través de los paradigmas también nuestra sociedad nos condiciona a ser de una manera determinada, y esto, aunque parezca mentira, nos hacen ser así. Qué bárbaro. Muy bien. Clase magistral del doctor Roth. Se lo trajo estudiado, che. Sí, Qué grande, qué grande. Con razón no trajo galletita. Viturias. Claro. Bueno, hasta la próxima, Pedrito. Como siempre. Él no lo va a ver el lunes, pero no, el lunes nosotros y nosotras sí. Así que me lo dejan grabadito para que yo siga aprendiendo. Bueno, yo con mucho ¿O le gusto, dejamos la verdad. algún habitual? No pido imposibles. No pido imposibles. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta el lunes, Doc. Hasta el lunes.